Su sabiduría era sublime y ellos eran básicamente el Tribunal Supremo del pueblo de Israel. De ahí se difundía la luz para el mundo entero. Entre las calificaciones que debían cumplir estos jueces figuran la de ser temerosos de Dios, despreciar la avaricia, perseguir la verdad y la justicia y, además, por si fuera poco, sabían y dominaban 70 idiomas. Otro dato importante es que en el monte del templo había 3 tribunales de justicia. Había uno al lado del portal oriental del monte del templo, conocido como el Shar Shushan. Presten atención, del lado derecho vemos el Sanedrín, que se refiere al Sanedrín menor, donde se reunían 23 jueces. Si seguimos avanzando hacia el interior, llegamos hasta el portal oriental de la sección de las mujeres. Aquí también hay una estructura del lado derecho, que era otro Sanedrín de 23 jueces. El tercer tribunal era la Cámara de Piedras Labradas, el Ishkat Agazit, que era el de mayor instancia, con un total de 71 jueces. Sobre él dicen las escrituras: ellos juzgarán todo caso complicado. No había duda, ni pública ni particular, que no pudieran resolver. Los casos más intrincados, los litigios más delicados, eran llevados delante de ellos y la sentencia se determinaba por mayoría de votos. De las otras 2 cámaras que había en esta estructura, una de ellas se llamaba Cámara del Cohen Gadol, Lishkat Cohen Gadol, y servía de oficina para el sumo sacerdote. También se le conocía a esta cámara como la Cámara de Madera, porque su interior estaba recubierto de madera fina, y también se le llamaba como la Cámara Balvati, cuyo significado en griego es oficina de ministros, ya que el Cohen Gadol era un ministro importante, y a modo de burla se le llegó a llamar Cámara del Paledrín, o sea, oficina de los empleados del rey. Para nuestra desgracia, hacia finales del periodo del Segundo Templo, el cargo de sumo sacerdote lo conseguía con dinero el mejor postor. Los sumos sacerdotes cambiaban uno tras otro, igual que los servidores del rey. En cuanto uno terminaba sus obligaciones, llegaba otro para sustituirlo. Por eso el pueblo, en son de burla, llamó a esta cámara así. Y la otra cámara que había allí se llamaba Lishkat Agula, Cámara del Cautiverio. En el interior había una cisterna con una gran rueda que al girar suministraba el agua de todo el Asia. Esta otra cámara que vemos aquí se llamaba Lishkat Bet HaMoked, la Cámara del Fuego. Se trataba de un cuarto grande cubierto con un domo, como se puede apreciar aquí. En su centro había una especie de sala muy amplia, con grandes gradas de piedra que se extendían desde sus 4 paredes. En estos escalones, los ancianos de cada casa paterna extendían sus colchones para dormir ahí por las noches mientras no estaban de servicio. Los Pirgea Kohanim, los Kohanim jóvenes cuya barba apenas comenzaba a salir, extendían sus mantos para dormir sobre el suelo. En las 4 esquinas de la Cámara del Fuego, el Lishkat Bet HaMoked, había 4 cámaras. En la del sudoeste, el de esta esquina se llamaba Cámara de los Corderos, el Lishkat Atlaim. Aquí, en esta ilustración, pueden ver el interior de la Cámara de los Cabritos. Un cuarto donde se metía a estos animales para revisar que no tuvieran defectos. Era obligación tener siempre por lo menos 6 cabritos listos, ya inspeccionados y sin defecto ni tacha alguna, o sea, listos para ser sacrificados como ofrendas. Frente a ella, en esta esquina, la sudeste, tenemos una cámara denominada Lishkat Ose Lehem HaPanim, cámara para hacer el pan de proposición, o cámara de los Garmó. Esta familia estaba a cargo de hornear el pan de proposición, el pan que se llevaba y colocaba sobre la mesa de proposición que estaba en la parte norte del Ejal.
El pan permanecía ahí durante toda la semana, de un Shabbat al siguiente, y desprendía humo constantemente como si acabara de salir del horno. En Shabbat, este pan era distribuido. Una parte era para la guardia de los Kohanim que estaba entrando y la otra para la guardia que estaba concluyendo su turno. Esta familia también era muy rigurosa, de modo que nunca se llegó a ver pan blanco en manos de sus hijos menores, para que la gente no llegara a decir, miren, reparten comida a sus niños a cuenta del templo. En la esquina noreste había una cámara denominada como Lishkat Ajotamot, cámara de los sellos. En ella había un Cohen encargado de los sellos que decían, por ejemplo, becerro, cabrito, y todo aquel que necesitaba hacer un sacrificio o una libación, o vino y aceite para su sacrificio, se dirigía hacia allí, pagaba por lo que llegara a necesitar, vino o aceite, y le entregaban un vale sellado, una especie de recibo por el artículo que pagaba. Con dicho sello, iba a la sección de las mujeres, a la cámara del aceite, el Ishkat Shemanim, y ahí recibía lo que indicara el recibo, jarrones de aceite y jarrones de vino. En esta esquina, o sea, la noroeste, se ubicaba la cámara de la Tevilá, el Ishkat Tevilá, una especie de sala de baño que era la mikve donde se sumergían los Kohanim antes de ir a realizar el servicio del templo. También ahí había una fogata. Con ella, después de la inmersión, se calentaban y secaban. Por dicha fogata, todo el edificio se denomina Cámara del Fuego, Lishkat Bet Amoked. A su lado había un edificio semejante a un porche, una cámara elevada construida sobre pilares, como se ve aquí. Esta cámara elevada se llama Bet Anitzotz, cámara de la chispa. También en su interior había una fogata cuyo fin era asegurar que ardiera constantemente una llama en el templo. Por cierto, en las noches se solía montar guardia. Los Levíim cuidaban 21 sitios, mientras que los Kohanim vigilaban 3. Los 3 puntos que custodiaban los Kohanim eran: uno sobre la cámara de la chispa, el Bet Anitzotz, otro sobre la cámara del fuego, el Bet Amoked, y el tercero era sobre la cámara de los Aftinas, el Ishkat Aftinas. El motivo de tal vigilancia no era en contra de ladrones o enemigos, pues ahí no se escuchaba de tales casos. Más bien, el propósito de la guardia era como guardia de honor. Los Robim eran los que solían montar la guardia. Quienes eran Kohanim jóvenes cuya barba todavía no les salía. Ellos tenían obligación de montar esa guardia, no por temor a los ladrones, sino como guardia de honor al templo. Los Levíim montaban guardia en 21 posiciones, que también cubrían las 3 de los Kohanim, pero estos lo hacían arriba mientras los Levíim lo hacían abajo. También vigilaban las 4 esquinas del monte del templo y los portales del atrio del templo. Además, montaban guardia en las 4 esquinas del atrio, detrás del recinto del sahumerio, por mencionar algunos lugares. Así pues, los Leví montaban guardia en 21 lugares, que junto con aquellos de los Kohanim sumaban 24 puestos de vigilancia en el templo. Otro utensilio era el lavabo, el kior. Este kior era donde los Kohanim santificaban sus manos y pies antes de ir al servicio. Hubo un Kohen Gadol llamado Ben Katin que mandó a hacer 12 canillas al lavabo a fin de facilitar a los Kohanim dedicados al holocausto perpetuo el lavado de sus manos y pies, todos al mismo tiempo, sin necesidad de retrasos innecesarios. El agua del lavabo, si permanecía toda la noche, se volvía impura. Para solucionar este problema se hizo una polea,
un muhne, con una especie de cadena como se puede observar aquí. Con esta cadena se bajaba el lavabo completo y se sumergía en la cisterna para que el agua que contenía se mezclara con el agua del manantial, evitando así que se volviera impura.